Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Es un gozo y un privilegio para mí, primeramente, por que estamos exaltando al único que es digno de toda gloria. Y segundo, hermanos, porque compartir con ustedes es estar en casa. Amén. Así es de que este día, como ustedes ya pueden estar viendo por ahí, vamos a estar estudiando el primer libro de Reyes. Es lo que se me ha encomendado para este día poder compartir con ustedes. Pero antes de iniciar, mis amados hermanos, yo quiero que iniciemos esto con una oración, poniendo todo en las manos de nuestro Creador. Amadísimo y eterno Dios que habitas en gloria, Señor, en esta mañana nos depositamos en tus manos, confiando, Señor, en tu gracia. Confiando, Señor, en tu sabiduría. Confiando, Señor, en la obra de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, sobre el expositor de esta mañana. Señor, que tú tengas cuidado de mi corazón, de mi mente, de mis labios. Y que puedas hablar tu palabra a través de mi persona, Señor, para que tu iglesia sea edificada. Te damos gracias por los méritos de Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a estar hablando en el primer libro de Reyes, encontrando a Cristo en el primer libro de Reyes. Y aunque como en primero y segundo de Samuel, el primero y segundo libro de Reyes antes eran un solo libro, y cuentan una sola historia unificada o una misma historia, la cual es, podemos decirlo así de forma clara y sencilla, es una continuación de primero y segundo de Samuel. Así es de que primero y segundo de Reyes son una sucesión de libros a partir de primero de Samuel. Y vemos que en los libros que le anteceden, vemos que David ha unido, y ahora en Primera de Reyes vamos a darnos cuenta que David ha unido las tribus de Israel en un solo reino. ¿En cuántos reinos, hermanos? Y Dios prometió de este linaje de David, que de este linaje de David vendría un rey mesiánico, que primero establecería el reino de Dios sobre las naciones y que cumpliría las promesas hechas a Abraham en el libro de Génesis. Entonces, el primer libro de Reyes comienza en los últimos días del rey David. ¿Cómo empieza el primer libro de Reyes, hermanos? Con los últimos días del rey David. Después, el primer libro de Reyes nos narra la ascensión de Salomón al trono como un heredero legítimo de la corona del rey. Luego nos narra que el reino se divide en dos a causa de la idolatría de Salomón principalmente y de los reyes que comienzan a gobernar en los diferentes sectores o en las diferentes divisiones del territorio de Israel. Y voy a comenzar citando a un autor que escribe sobre el libro de Primero de Reyes, y él dice lo siguiente, inicia con una pregunta: ¿qué tipo de historia nos presentan Primero y Segundo de Reyes? El autor menciona los dos libros porque, como lo acabo de mencionar, son originalmente un solo libro. En nuestro canon o en nuestras Biblias actualmente es que nosotros tenemos una división de Primero y Segundo de Reyes. Entonces, cuando nos acercamos a los libros Primero y Segundo de Reyes, nos acercamos a libros que son históricos mayormente. Pero, ¿qué tipo de historia nos cuenta Primero de Reyes? Sencillamente, mis amados hermanos, y para que entendamos mejor, vamos a ver lo que es un libro de texto que nos va a ayudar en una cronología histórica que habla de varios reyes, de muchos reyes y de muchos que ni siquiera sabemos quiénes eran, pero eran reyes. Dice entonces el autor, y presten atención a lo que él va a decir:
un factor domina la opinión que los libros tienen acerca de todos los reyes, naciones y eventos. Si los reyes sirven al Señor, escuchen bien esto, y no adoran ídolos, entonces son reyes buenos. Si solo ofrecen sacrificios en Jerusalén, son aún mejores. Y con eso el autor está diciendo o se está refiriendo mayormente a los reyes del reino del sur. Más adelante vamos a ver esa división. Y sigue diciendo, son mejores si destruyen ídolos y traen una renovación espiritual al pueblo. Reciben entonces la completa aprobación del autor. Fallar en cualquiera de estas áreas produce una catástrofe nacional. En otras palabras, ningún factor, ya sea económico, militar o de cualquier otro tipo, afecta tanto el destino de Israel como su relación con Dios. Esta cosmovisión hace que el autor escriba una historia sagrada que advierte a las futuras generaciones de los israelitas que no repitan los mismos errores. Termino la cita del autor. O sea, mis amados hermanos, que lo que tenemos enfrente al abrir Primero de Reyes es una historia teológica, si podemos llamarla así. El libro Primero de Reyes tiene una teología detrás. El autor de Primero de Reyes está pensando o tiene una visión de Dios, de mostrar al Dios verdadero detrás de cada una de las historias, narraciones, pecados que hay dentro del libro Primero de Reyes, y por eso él obvia o deja de lado muchas cosas que pudieran estar dentro de la narración, y él coloca y tiene entonces en mente algo muy particular detrás de cada una de las historias que él narra en el libro Primero de Reyes. Y podríamos preguntar entonces, ¿por qué dedica tanto espacio a ciertas cosas y a estas cosas no dedica espacio o capítulos o versículos a unos reyes y a otros reyes que yo considero importantes no les dedique espacio? Y es por el propósito que el autor ya tiene en mente. Es por el propósito principal, su cosmovisión o lo que el Espíritu Santo tiene preparado para los lectores del libro de Primero de Reyes. Y es por eso que él coloca las historias como las encontramos en el libro Primero de Reyes. Mis amados hermanos, el Nuevo Testamento nos recuerda a nosotros que las cosas que encontramos dentro del Antiguo Testamento tienen que servirnos de ejemplo. ¿De qué tiene que servirnos, hermanos? Lo dice el apóstol Pablo y lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, lo leo en la Biblia de las Américas. Estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para qué, hermanos? Para nosotros, dice el apóstol Pablo, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No seáis pues idólatras como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para quienes. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. También dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué dice, hermanos? Para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura, nosotros tengamos esperanza. Y podemos ver, mis amados hermanos, entonces, el resultado de la perseverancia que vemos en el Antiguo Testamento de Dios para con su pueblo, la paciencia de Dios para con su pueblo y el consuelo de Dios en el Antiguo Testamento para nuestras almas hoy.
Entonces, asumimos que las historias contenidas en el libro primero de Reyes son selectivas y no exhaustivas. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Que las historias contenidas en el primer libro de Reyes son selectivas y no exhaustivas. El escritor no dedica el mismo tiempo, los mismos capítulos o versículos o espacio, como usted lo quiera ver dentro de la escritura, a todos los reyes que encontramos en este primer libro de Reyes. Y es obvio entonces que él tiene un propósito en mente, él tiene una cosmovisión, él tiene un aspecto teológico muy fundamentado, el cual quiere mostrar a través de la escritura del primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Es una historia, por así decirlo, de forma interpretativa. El autor del primer libro de Reyes está interpretando la historia y lo hace para quienes puedan leer primer libro de Reyes aprendan algo en particular. Eso es lo que está haciendo el autor del primer libro de Reyes. Y usted se preguntará, hermano, ¿y quién es ese autor del primer libro de Reyes? No lo sabemos. Algunos dicen que fue Jeremías y muy probablemente sea Jeremías, pero dentro del libro nosotros no encontramos ninguna alusión a un autor en particular, así es de que mejor nos quedamos con que no sabemos. Es un escritor anónimo. También pudiésemos preguntarnos, entonces el libro de Primero de Reyes destaca a los reyes más famosos que él vio en el momento de escribir Primero de Reyes. No. Ese no fue el criterio del autor para escribir los ejemplos que tenemos, las historias que tenemos en el primer libro de Reyes. No fue lo famoso que fue el rey, lo poderoso que fue el rey, no fue ese su criterio. Y un ejemplo de eso lo tenemos con el rey Omri. ¿Habían escuchado al rey Omri? Algunos quizás sí, algunos quizás no. Omri, amados hermanos, fue el sexto rey del reino del norte. Él era el padre de Acab. Y desde el punto de vista secular, si podemos hacer esa distinción, fue alguien que tuvo un reino exitoso. ¿Cómo fue el reino de Omri? Exitoso. Dice un autor hablando sobre el reino de Omri, un autor histórico. Su reinado fue de gran prosperidad y su alianza con el rey de Tiro mediante el matrimonio de su hijo Acab con la hija de este, que era Jezabel, haciendo así, una triple alianza entre Israel, Judá y Tiro, que trajo seguridad y que trajo comercio. En la historia secular, entonces, el rey Omri se destaca dentro de todos los reyes, y a pesar de tener una dinastía establecida, porque como vemos su hijo Acab quedó gobernando luego de él, vemos que después el libro también va a destacar la vida de su hijo, pero esa dinastía que le vemos al rey Omri no la tuvieron todos los reyes. Por lo menos con los reyes del norte fue un tanto diferente que con los reyes del sur. Ya vamos a ver un poco de eso, porque los reyes del sur eran del linaje de David y los reyes del norte no. El libro, volviendo a Omri, solo dedica 8 versículos a Omri. A pesar de haber tenido un reino muy fuerte comercialmente, muy seguro, un reino importante secularmente hablando, pero Primero de Reyes solo le dedica 8 versículos. ¿Por qué? Porque para el escritor, para el autor de Primero de Reyes, no era importante para el propósito teológico que él nos está proponiendo. Pero con su hijo, que humanamente hablando jugó un rol mucho menor, el autor o escritor de Primero de Reyes le dedica 5 capítulos
A Omri solamente le dedica 8 versículos y a su hijo, Acab, le dedica 5 capítulos. Evidentemente, entonces, el propósito del autor no es simplemente hablar de reyes famosos. Él tiene un propósito teológico centrado en la verdadera adoración al verdadero Dios, con el verdadero pueblo de Dios, de la forma verdadera. Entonces, ¿por qué dedica tanto tiempo o tanto espacio a Acab? Bueno, porque él tuvo un impacto muy importante en la vida religiosa del pueblo de Israel. ¿Por qué le dedica tiempo a Acab, hermanos? Porque tuvo un impacto muy importante en la vida religiosa del pueblo de Israel. Y mis amados hermanos, eso que acabo de mencionar es el énfasis del libro Primero de Reyes. El impacto que los reyes tienen sobre el pueblo. Si ellos acercaron al pueblo a Dios o si ellos alejaron al pueblo de Dios. Acab era un rey, pero Acab se dejó llevar por la influencia de su esposa Jezabel, y eso desvió la fidelidad del pueblo de Dios para adorar a otro Dios que se llamaba Baal en lugar de adorar al Señor. Y hablando sobre lo que el autor de Primero de Reyes dice acerca de los protagonistas del libro, el autor Roger Crook dice lo siguiente: la cronología no era el interés del autor, la teología lo era. Él tiene otro criterio para el peso que da a las diversas personas. El factor crucial era el impacto que tuvieron en la adoración de Dios. ¿Cuál era el factor crucial, hermanos? El impacto que tuvieron los reyes en la adoración de Dios. Esto último, mis amados hermanos, se hace muy claro y muy evidente cuando nosotros vemos muchas veces que se hace referencia a los lugares altos. Aprovecharon en el libro Primero de Reyes, muchos reyes, esos lugares altos para poner ahí ídolos. Esos lugares altos se hicieron muy famosos en ese tiempo. Esos lugares se convirtieron en símbolos de apostasía para el pueblo de Israel. Teniendo entonces, mis amados hermanos, esto en mente, esta visión teológica que el autor nos está proponiendo y nos quiere transmitir, podemos nosotros entonces dividir el libro en 2 grandes partes. Primero, el reino unido en los primeros 11 capítulos, del capítulo 1 hasta el 11. Y segundo, el reino dividido, capítulos 12 hasta el 22. ¿Cuáles son las 2 grandes partes en las que podemos dividir el libro, hermanos? Primero, el reino unido. Segundo, el reino dividido. Por si les preguntan, repitamos. ¿Cuál fue el bosquejo del hermano Manuel? Siempre trato de hacérselo sencillo para que no sea complicado, ¿verdad? Mis amados hermanos, entonces iniciamos. La muerte de David se registra en el capítulo 2 del libro Primero de Reyes. En el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: y durmió David con sus padres. Ese durmió, no crean que fue a dormirse, a acostarse. Se murió. ¿Sí? Es una forma más suave de decir murió. Y durmió David con sus padres y fue sepultado, ahí está más claro con esa otra palabra, en la ciudad de David. Pero mis amados hermanos, la transición de un rey a otro no ocurre sin problemas. Siempre hay problemas. Y un hijo de David que había nacido después de Absalón, llamado Adonías, quiso proclamarse a sí mismo rey. ¿Qué quiso hacer, hermanos? Proclamarse a sí mismo rey. ¿Cómo se llamaba esta persona? Adonías.
Y quizá él quiso aprovechar la debilidad en la que se encontraba su padre David a causa ya de su edad, de su avanzada edad. Y la historia dice que su padre tampoco había hecho el debido trabajo con Adonías. David falló también como padre no solo con Absalón, como se ha visto anteriormente, y con Amnón, sino también en el caso de Adonías. David había fallado en instruir de forma correcta a su hijo Adonías. El autor del libro, mis amados hermanos, por obra del Espíritu Santo, quiere destacar esto de manera muy especial. Y este hombre, Adonías, se rodeó de personas de renombre como Joab y Abiatar. ¿Le suenan esos nombres? Famosos, ¿verdad? Pero no se menciona que los líderes de David o los hombres de confianza de David estuvieran apoyándole de alguna manera o de alguna forma. Solamente se dice que estos personajes, Joab y Abiatar, fueron con él. Y vemos que entonces Natán, el profeta, se levanta y juntamente con la madre de Salomón, que se llama Betsabé, hace algo para proteger la vida de Salomón y para proteger el reinado y la promesa misma que David había hecho. Y le dice a Betsabé que fuera con David y le recordara la promesa que había hecho sobre Salomón, de que Salomón iba a ser el rey que le sucedería a él. Dice Natán a Betsabé en 1 de Reyes capítulo 1 versículo 13: ve ahora mismo al rey David y dile: ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? Betsabé entonces, mis amados hermanos, tomó el consejo de Natán y fue a David y le dijo estas palabras. Natán, como un buen profeta, después de Betsabé haber entrado a comunicar esto a David, también Natán llega y dice a David lo mismo que Betsabé acaba de comunicarle. Natán confirma el hecho que Betsabé había comunicado a David, y David entonces confirma su intención de que Salomón iba a ser el sucesor, y dice en el capítulo 1 versículo 29: y el rey juró diciendo: vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré. ¿Qué dice, hermanos? Hoy mismo. David entonces hizo exactamente como él lo había prometido. David da instrucciones para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungieran a Salomón, y dice en el versículo 34, siempre en el capítulo 1, que ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decir: ¡viva el rey Salomón! Y es un evento celebrado por el pueblo, y dice en 1 de Reyes 1:40: luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Pero por el otro lado, Adonías estaba tratando y declarándose rey a sí mismo. Adonías empieza a escuchar una algarabía. ¿Entienden lo que es una algarabía? O más salvadoreñamente, una gran bulla. Empieza a escuchar una gran bulla, o más migueleñamente, un gran molote. Ahí sí. Y a lo mejor pensó que estaban celebrando el reinado de él, Adonías. Me están celebrando a mí. El pueblo está de acuerdo conmigo.
Pero llegó alguien y le dijo a Adonías, no te están celebrando a ti. Están celebrando no que Salomón va a ser rey, que Salomón es rey. Mis amados, esa fiesta de Adonías se acabó repentinamente. La alegría y el gozo que probablemente Adonías sentía en su corazón y la seguridad que tenía en ese momento de haber dicho, ahora sí, yo soy el que manda en Israel, se acabó. Cuando él se entera de que Salomón ya había sido proclamado rey. ¿Y qué sucede? Todos huyen. El mismo Adonías, dice el libro primero de Reyes, que se aferra a los cuernos del altar como una forma de proteger su vida. Y ante ese hecho, Salomón entonces le perdona la vida. Luego, lamentablemente y de forma muy alocada, Adonías hace una petición a Salomón. Y Salomón tiene que tomar una decisión. Adonías le pide a Salomón que le den por esposa la mujer con la que David se calentaba en los últimos días. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! Y Salomón, hermanos, interpreta esto como algo que iba a poner en riesgo su reinado. ¿Y saben qué hizo? Ordenó matarlo. Y los otros que estaban asociados con Adonías, tuvieron esa misma suerte. Otros fueron desterrados. De modo que Salomón eliminó por completo toda amenaza que tuviera contra su reinado. ¿Están viendo algo particular en Salomón, hermanos? Pero David tuvo unas últimas palabras para Salomón. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, y escuche, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues, mire hermano, esto a mí me cortó la cabeza y yo dije, wow, qué palabra la que le dijo. Sé pues fuerte, y quiero que todos los hombres lo digan en voz alta. Y sé... Y usted dirá, ¿y qué pasaba con Salomón? No, no es eso. Ser hombre, mis amados hermanos, David le estaba diciendo, sigue el camino del Señor. Sigue los mandamientos de Dios. Mire lo que dice el 3 para que lo aclaremos. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, que ya lo vimos, o que ya lo vieron, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Qué palabras las que David le está diciendo a Salomón? No son cualquier palabra, no son técnicas de guerra la que David le está dando a Salomón. Mira, si te atacan así, vos tenés que defenderte así, o tenés que contraatacar al enemigo de esta forma. No, él está diciendo, en pocas palabras, sigue el consejo de Jehová. Sigue la palabra del Señor. Dios nos está dando la bendición de que tú ahora seas mi sucesor, que tú seas rey. Y Salomón responde, sí. Entonces David le dice, sigue el consejo del Señor, guíate por lo que Dios dice, vive con fidelidad a Él, porque si no, van a venir consecuencias. Hermano, Salomón toma muchas decisiones que le ayudan a
consolidar el poder, asegurar la monarquía. La nación empieza a gozar de paz, empieza a gozar de una seguridad civil y militar. Y una de las cosas que Salomón hizo fue hacer alianzas con otras naciones. ¿Qué hizo Salomón, hermanos? Alianzas que fueron selladas incluso con el matrimonio, como vemos en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. El pueblo entonces se multiplica, el pueblo crece, y mire cómo lo dice en el capítulo 4, versículo 20. Judá e Israel, para hablar de toda la nación, eran tan numerosos como la arena que está en abundancia en la orilla del mar. Comían, bebían, ¿y qué, hermanos? Se alegraban. Eran entonces una nación, eran un país que estaban disfrutando de la prosperidad de Dios, de la paz de Dios, de la bendición de Dios, en el lugar de Dios, en la tierra de Dios, bajo la dirección del Rey de Dios. Pero sucede algo en la historia de Primero de Reyes. Dios prueba a Salomón y le ofrece darle lo que él le pida. Quiero que su imaginación vuele por un momento. Imagínese que usted es Salomón. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Muchos de nosotros la cabeza nos empezó a volar ahorita y Dios, menos sabiduría. ¿Y qué pide Salomón, hermanos? Sabiduría. ¿Y saben por qué pide sabiduría Salomón, hermanos? Porque Dios de antemano le había puesto una sabiduría previa. Si no, no pide sabiduría. Al Dios colocar esa sabiduría de antemano, él pudo pedir lo que convenía. Salomón entonces escoge sabiamente y pide sabiduría. El Señor es agradado con la petición y le promete darle sabiduría excepcional. Promete darle también gran riqueza y, si guarda el pacto, larga vida. Y este es un pasaje, mis amados hermanos, que tenemos que leer. Capítulo 3, versículo 9 en adelante hasta el 14. Capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo, le dice Salomón, un corazón con qué, hermanos, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Dios le concede entonces a Salomón la sabiduría que le había pedido. Pero aparte de eso, también le agrega lo que Salomón no pidió: riqueza y gloria. Inmediatamente después se le presenta aquel caso que todos conocemos, donde dos madres discuten por un niño. Una decía, no, es mi hijo, ella mató el de ella, y la otra decía lo mismo. Entonces Salomón dijo, ¿cuál fue la decisión de Salomón? Córtenlo y denle la mitad a cada una. Obviamente, la mamá reaccionó en sus emociones y dijo, no,
Yo prefiero que mi hijo esté vivo, déselo a ella. Y Salomón, con la sabiduría que ahora tenía de parte de Dios, dijo, ella es la mamá, déselo. Y todo el reino se quedó diciendo, wow, qué sabiduría. Y esa fama, esa sabiduría de Salomón se extendió por todos los demás reinos. Y una de las cosas por las que Salomón también destacó, aparte de su sabiduría, fue por sus construcciones. Tanto como el palacio del bosque del Líbano que él hizo, también el palacio que hizo para él, su casa, que tardó 13 años en ser construida. Pero la obra más importante de su vida, que tardó 7 años, fue el templo. El templo que hizo para el Señor. No hay templo como el que Salomón hizo en su tiempo. Y el autor de Primero de Reyes, dedica 4 capítulos para hablar de la planificación, de la construcción, de la decoración y de la dedicación del templo de Salomón. Entonces, en todo esto, para resumir, porque el libro es largo y no voy a hablar muchísimo, vemos el énfasis teológico detrás de la narración histórica de Primero de Reyes. El autor quiere enfatizar la adoración al Dios verdadero. ¿Qué quiere enfatizar el autor? La adoración al Dios verdadero. El rey tiene que ser un promotor de la adoración del Dios verdadero. ¿Qué tiene que ser el rey? Un promotor de la adoración del Dios verdadero. ¿Cómo le llama el libro de... ¿Quién escribió Eclesiastés? Sin miedo. Sin miedo. Salomón. ¿Y cómo se le llama a Salomón en Eclesiastés? El predicador. ¿Por qué se le llama el predicador? ¿Se acuerdan lo que acabo de decir? Él es el promotor de la adoración del Dios verdadero. Salomón predicaba. En términos más sencillos, Salomón era el pastor que guiaba a la nación a la verdadera adoración. Y por eso es que ven que en profetas como Isaías y Jeremías, a los reyes se les dice pastores. Y habla bien feo de los pastores ahí, pero no de los pastores actuales. Se estaba refiriendo a los reyes. Cualquier parecido con la realidad. El Señor les dio instrucciones anteriormente al pueblo de Israel del lugar al que Él traería su presencia. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 12, versículo 5. Sino que buscaréis al Señor, ¿en dónde, hermanos? En el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. O sea, no tienen que ir a otro lugar, van a ir al lugar que Dios escogió. Ahí van a levantar, donde Salomón edificó el templo, ahí van a adorar, porque ahí yo voy a poner mi nombre, ahí va a estar mi presencia, y ahí van a tener que venir a adorar. El reinado de Salomón, hermanos, al final de cuentas, tiene un final muy triste, que se registra en el capítulo 11. Cuando las cosas estaban supuestamente marchando viento en popa, como decimos, marchando de lo mejor, el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Salomón, ¿qué dice, hermanos? Hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Hizo lo malo. Y esta es la primera vez que esta frase aparece dentro del libro, y luego va a ser muy recurrente encontrar esta frase dentro de Primero y Segundo de Reyes. Esta frase resume la relación que cada rey tuvo con Dios.
O sea, usted no tiene que leer toda la historia del rey tal o Acab, Jeroboam, por ejemplo, sino que solo puede ir a esos versículos donde dice se hizo lo bueno o lo malo y usted sabrá este rey fue malo o fue bueno. Y no se refiere, mis amados hermanos, simplemente a sus acciones, sino también a las actitudes de su corazón. El temor que ellos tenían o el no temor que tenían de Dios. El respeto que tenían o el no respeto hacia la palabra de Dios. Y esto fue lo que sucedió con Salomón. Esto que sucedió con Salomón iba a ser un patrón en la vida de muchos reyes que se van a citar dentro del libro primero de Reyes. Reyes que comenzaron bien y reyes que terminaron mal. Dentro de esos reyes que comenzaron bien y que terminaron mal, está el gran Salomón. Sus proyectos de construcción tuvieron un costo para la nación, tuvieron un peso de impuestos también sobre la nación, pero su gran problema, su mayor problema y su gran debilidad fueron las mujeres. En el capítulo 11, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué había dicho el Señor? No os uniréis con ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero ¿qué dice acerca de Salomón? Se apegó a ellas con amor. Dios le estaba diciendo a Salomón, no debes unirte con mujeres de otras naciones. Es un pecado en sí mismo. Solo el hecho de hacerlo es un pecado. Y sabes lo que va a pasar al final, porque ya David te lo dijo en sus últimas palabras. Tu corazón, Salomón, se va a alejar de mí. Otra vez. Tu corazón se va a alejar de mí. Las mujeres te van a alejar de mí. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Precisamente esto. Se alejó de Dios a causa de tener 700 mujeres y 300 concubinas. Las cuales desviaron su corazón. Mi amado hermano, yo voy a decir algo aquí no quiero ofender a nadie. Y si alguien se ofende, pido disculpas de antemano, no es intencional. Una sola mujer es suficiente para que se desvíe el corazón de un hombre. Y él se buscó, aparte de la hija de Faraón, 999 más. 999 tentaciones más que él mismo se añadió. 999 problemas que él se buscó. 999 formas de que su corazón fuera desviado. Mi amado hermano, pero esto no empezó aquí, esto empezó en el capítulo 3, porque ahí es donde dice que se juntó con la hija de Faraón. O sea, esto no es que surgió luego de ser rey. Esto ya estaba en el corazón de Salomón. En el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1 al 4, el Señor había dado instrucciones claras. El Señor sabía lo que se venía, lo que se avecinaba. Él es, claro, soberano, omnisciente, y él decía al pueblo:
Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Y mire lo que dice el versículo 3. Y no, léalo hermano, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Dicho sea de paso, se fijan que dice: no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. No hay homosexualismo ni lesbianismo. Dicho sea de paso. Deuteronomio 7 entonces se vuelve una profecía. Y el cumplimiento lo vemos en la vida de Salomón. Esa misma profecía se repite en Deuteronomio 17. También está escrito lo mismo. Dios tiene, mis amados hermanos, un interés grande que su pueblo sea santo, que su pueblo sea apartado para Él. Pero Salomón entonces terminó siendo un idólatra. ¿Qué terminó siendo Salomón, hermanos? Un idólatra. Terminó haciendo todo lo que no estaba supuesto hacer. Él pecó contra Dios. Y en 1 de Reyes 11, del 5 en adelante, dice lo siguiente: porque Salomón siguió pareciera que no es de Salomón que estamos hablando, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto. ¿A quién, hermanos? A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así también hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido ¿cuántas veces, hermanos? 2 veces, y las 2 veces le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. ¿Pueden ver el énfasis que el autor tiene, hermanos? Que el problema es si nuestro corazón está cerca o no del Señor. Si nuestro corazón está siguiendo al Señor o no está siguiendo al Señor. Salomón se desvió, su corazón se desvió, sus pasiones le engañaron, y él como líder hizo que sus pecados de líder también fueran pecados que lideraran al pueblo para seguir su propia idolatría. Salomón permitía que se levantaran altares a otros dioses, y eso verdaderamente, mis amados hermanos, es triste en la historia de la vida de Salomón, porque Salomón ahora entonces se convierte en un no modelo de rey que se debía de seguir. Y todos dicen, y Salomón era sabio, y Salomón aquí, y Salomón allá. Y el autor de Primero de Reyes dice, Salomón no es un modelo para seguir. Aún después, con los reyes venideros, el modelo, el patrón a seguir era lo que David hizo, como vivió David. El corazón de David era el modelo. Hablando del rey Abiam, rey sobre Judá, dice en el capítulo 15, en el versículo 3,
y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre, había cometido antes de él. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Este es otro rey. O sea, de aquí en adelante, mis amados hermanos, empieza la decadencia sobre todos los reyes que siguieron a Salomón. David era el modelo, Salomón no. Él era el hombre más sabio del mundo, pero pecó, se desvió. David seguía siendo entonces el modelo aún después de tanto tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? A causa de la idolatría de Salomón por someterse y por meterse con 1000 mujeres, el reino se dividió en dos. Y esto nos lleva a la segunda parte o a la segunda sección del libro de Primero de Reyes. Los capítulos 12 al 22, cuando leemos estos acontecimientos del capítulo 12 y el problema de la división del reino, nosotros podemos atribuir la culpa quizá a un hijo de Salomón llamado Roboam, que actuó con mucha necedad, que actuó con mucho orgullo, siguiendo el consejo de sus contemporáneos y no siguiendo el consejo de los ancianos. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 11, versículo 11 hasta el 13, el Señor dice cuál fue la verdadera razón para la división del reino. El Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. ¿Ven la severidad con la que Dios actúa? Pero ven también la gracia y la misericordia de Dios actuando. No te lo voy a quitar todo. Voy a dejar algo. Y no te lo voy a quitar a ti, te lo voy a quitar a tu hijo. Por amor a mi hijo, a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Dios le está diciendo a Salomón: el reino se va a dividir por culpa tuya. No fue por causa nada más de Roboam. Primero, el que actuó fue Salomón. Dios le dice: yo no te lo quito a ti por amor a David, pero se lo voy a quitar a tu hijo y no se lo voy a quitar todo. El Señor mostrando su misericordia. En resumen, el causante principal de esa división fue Salomón. Su hijo solo fue como una extensión más del problema. Al final de los días de Salomón hubo descontento, hubo rebeliones en medio de la población que están narradas al final del capítulo 11. Roboam no tuvo discernimiento para darse cuenta de algunas acciones que él debió hacer para poder continuar con vigencia y contar con el favor del pueblo. Jeroboam regresa del exilio de Egipto y le solicita a Roboam, que era el siguiente después de Salomón, que alivie las cargas del pueblo. Y cuando Roboam pregunta a los consejeros de su padre, le dice: sí, alivia las cargas del pueblo. Pero en su orgullo y para mostrarse fuerte, para mostrarse poderoso, para mostrarse dominante, él lo que hace es endurecer las medidas. Y obviamente entonces se gana el hecho de que las tribus se dividieran y no le siguieran más. 10 tribus se separan y forman el reino del norte de Israel, quedándose únicamente con las tribus de Judá y Benjamín. De aquí en adelante, mis amados hermanos, algo que quiero aclarar: cuando se habla de Israel, no necesariamente se habla de toda la nación, sino que se habla principalmente, no siempre, principalmente del reino del norte. Dice el autor Roger Crook: ¿qué fue lo que en última instancia causó la división? El autor de Primero de Reyes, al autor, de Primero de Reyes, no le quedó ninguna duda.
sucedió en cumplimiento de la palabra del Señor. Dios estaba detrás de todo. La arrogancia y la ambición tanto de Roboam como de Jeroboam fueron utilizadas para llevar a cabo los propósitos de Dios. El orgullo humano y el egoísmo parecen prevalecer, pero Dios está a cargo. Es esta verdad la que mantiene en su juicio a los cristianos cuando el pecado parece desbocado. Detrás del escenario, Dios está en control. Había mucho pecado en Primero de Reyes, después de la caída de Salomón, después de la división del reino. Pero Dios estaba en control de todas las cosas porque Él es soberano. Dice en el capítulo 14, versículos 21 y 22. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama. ¿De dónde era, hermanos? Amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ven una vez más la frase y de aquí en adelante es constante. Nos dice, aquí simplemente nos dice de que Roboam es el que hizo lo malo, pero en realidad cuando se habla del rey, también habla de la nación, el reino del sur. Ellos hicieron lo malo. Y le provocaron ¿a qué dice, hermanos? A celos. ¿Pueden creer eso, hermanos? Dios provocado a celos. Y eso muestra también el amor de Dios por su pueblo. Más dice que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Y esto, una vez más, nos muestra lo que es el énfasis en el libro Primero de Reyes. Es como si la maldad y el pecado fueran en aumento, y cada vez venía uno que hacía las cosas peor, y venía otro y hacía las cosas peor que el anterior, y así sucesivamente. Las consecuencias políticas entonces fueron significativas, pero el desastre real fue espiritual. A Jeroboam no le convenía que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén al templo, porque eso podía afectar su liderazgo y la popularidad que él tenía. Lo que hizo fue establecer un nuevo sistema religioso basado en la adoración de 2 becerros de oro, uno en Dan y uno en Betel. ¿Le suena conocido lo del becerro de oro? Lo mismo que se habla en Génesis 32. Cuando se habla, mis amados hermanos, de la tierra de Israel que Dios le dio a su pueblo, se habla de la tierra desde Dan hasta Beerseba. Beerseba queda al sur, que sería como, si vemos el mapa, sería la parte de abajo, y Dan sería la parte de arriba, la parte norte, para cubrir todo el territorio. Lo que hizo Jeroboam fue poner uno de sus altares en la parte norte, y otra más cerca de la división, donde se encontraba la división del reino, en Betel, para que no fueran a Jerusalén. Dice alguien, cuando Jeroboam regresó de Egipto, pudo parecerse a una especie de Moisés, pero lo que resultó ser fue un Aarón. Y él hizo 2 becerros de oro. Y es como si uno estuviera viendo nuevamente la historia de Génesis 32. Lo terrible es ver que ninguno de los 16 reyes siguientes hizo algo para eliminar el sistema que Jeroboam había establecido. Y es por eso que el autor se refiere a todos estos reyes como habiendo caminado en los pecados de Jeroboam. Jeroboam lo impuso y ellos siguieron haciendo lo mismo. Los 16 reyes que le siguieron. Ni aún Zimri, y este es un tanto gracioso porque Zimri solo fue rey por 6 días, pero ni él se salva. Ni él hizo algo para quitar esa adoración. De aquí en adelante, hermanos, todo es deterioro y todo va en decadencia.
todo va en un espiral descendente, decayente, en un declive. Leer entonces el libro de Primero y Segundo de Reyes puede traer mucha confusión de aquí en adelante porque se mencionan muchos reyes, hay muchas narraciones de pecados, hay muchos nombres de hijos de reyes, nombres de reyes y muchas otras cosas, y eso puede ser confuso para el lector. Solo quiero tomar un ejemplo nada más. Hay nombres, por ejemplo, que se repiten en Primero de Reyes y Segundo de Reyes, o nombres que se repiten que son reyes en el norte y reyes en el sur, y eso también tiende a confundir. Por ejemplo, Jeroboam, el primer rey del reino del norte, como lo acabamos de ver, y hay otro que aparece en Segundo de Reyes, que es hijo de Joás, que también se llama Jeroboam. Entonces tiende a confundir y la lectura probablemente para algunos se vuelva difícil y para otros quizás se vuelva interesante en ese sentido. La cuestión es que había personas con el mismo nombre en ambos reinos. Los reyes que aparecen en el reino de Judá o en el reino del sur, en el primer libro de Reyes, porque es únicamente el primer libro de Reyes que estamos hablando, son Roboam, Abiam, Asa y Josafat. Esos son los únicos reyes que aparecen en el primer libro de Reyes. Y estos reyes, solo de Asa y de Josafat se dice que siguieron la fe de David. Entonces, podemos decir que los reyes del sur eran una mezcla entre reyes buenos y malos. Los reyes de Israel, o los reyes del reino del norte, fueron Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab y Ocosías. Todos fueron malos. Claro, algunos más malos que otros. Y uno que se destaca es el rey Acab. Pero se destaca, mis amados hermanos, también por una influencia que tuvo. ¿Y saben quién era? Una mujer. Jezabel. Y su influencia fue la adoración a Baal que él impuso como religión oficial. Mis amados hermanos, y no tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta que las esposas y los esposos de aquellos que están en poder o en gobierno influyen sobre nuestros gobernantes. No tenemos que irnos lejos para darnos cuenta de eso. Así de que por eso, a la hora de elegir, fijémonos bien no solo en quién nos gobierna, sino en quién es su pareja. Los que están alrededor. Porque pueden ser una influencia muy grave. La primera dama en este caso no era fácil. Permítanme ahora, hermanos, hacer un breve resumen de lo que eran los reyes de aquí en adelante, para enfatizar este aspecto importante que el autor de Primero de Reyes quiere mostrarnos. Solo quiero leer unos cuantos ejemplos. En Primero de Reyes 15, 25 al 26, dice: y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Quiero que noten cómo nos ubica históricamente. Nos da ahí en los años, y estaba reinando este rey en el norte, y aparece tal rey en el otro lado, y nos ubica históricamente. Y reinó sobre Israel 2 años, ¿y qué dice, hermanos? El 26, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el capítulo 15, versículo 33, más adelante tenemos a Asa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Agías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, reino del norte. Y reinó 24 años. ¿Y qué dice, hermanos? Hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. En el capítulo 16, versículo 25, tenemos a Omri. Y dice: Omri
hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron. Acab, capítulo 16, versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. ¿Ven cómo va aumentando, hermanos? El escritor tiene el cuidado de decir, y este fue más que el anterior, y este fue más que el anterior. Ocosías, capítulo 22, versículos 51 al 52. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino, de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Ven cómo sobresale Jezabel, hermanos? Es influyente. Tengan cuidado. Acab, capítulo 16, versículo 31 al 32, reinó 22 años. Y vean el énfasis del autor, como dice, y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a hija de Et. ¿Le recuerda eso a algún nombre? Rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera, y así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Y el declive, mis amados hermanos, continúa y continúa y continúa. Y yo pudiese seguir aquí narrando más o leyéndoles más versículos, pero la intención no es leer todo el libro. Pero el declive es sobre todo en el área religiosa. Y cuando digo en el área religiosa es en el desvío espiritual de adorar a otros dioses en lugar de adorar al Dios verdadero. ¿Y qué hace el Señor? ¿Se queda de brazos cruzados y no hace nada? Pues Primero y Segundo de Reyes es donde nosotros encontramos a los profetas. Dios empieza a levantar a los profetas. Y aquí en Primero de Reyes encontramos el primer héroe espiritual en el capítulo 17 en adelante, llamado Elías. El Señor levanta a Elías para confrontar al rey Acab, porque el rey Acab estaba siendo un instrumento para la diseminación o propagación del virus de la idolatría. Y por medio de él, por medio de Elías, Dios le anuncia que vendría una sequía. O sea, iba a dejar de llover, capítulo 17. Y es en este contexto, entonces, que Elías hace el milagro con la viuda de Sarepta. ¿Se recuerdan de esa historia? De que la harina y el aceite no se acababan nunca. Mientras había hambre, mis amados hermanos, en la tierra, Dios estaba alimentando a los suyos. Wow. Elías también hizo un milagro de resucitar al hijo de la viuda, ¿se recuerdan? Después de 3 años y medio en esa condición de sequía, Dios decide enviar lluvia de nuevo, pero un acto de gran demostración de que Él era el único Dios verdadero. ¿Dónde? En la confrontación de Elías contra los profetas de Baal. Pero hablando de Elías, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento nos menciona al profeta Elías. En Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18, nos dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y mira el 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mis amados hermanos, esto es un gran estímulo para nosotros ir a la oración. Elías era un hombre común y corriente como nosotros, un hombre débil como nosotros, pero el autor enfatiza que fue alguien frágil, débil, un hombre de pasiones, dice Santiago, semejante a nosotros. Y a lo que esto nos invita es a
a orar. Esto es algo extra, mis amados hermanos, que podemos ver en el libro de Primero de Reyes. Pero el énfasis, y volviendo a Primero de Reyes, fue esa confrontación de el profeta de Dios con los profetas de Baal en el capítulo 18. Ahí encontramos esta narración. Ambos, los profetas de Baal, igual que Elías, tenían que preparar el altar, colocar el sacrificio sin ponerle ellos el fuego, y el Dios que enviara fuego para consumirlo sería el verdadero. Y los profetas de Baal, mis amados hermanos, empiezan a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Pueden imaginarse esa gritería, mis amados hermanos. Eran 450 hombres gritando, pidiendo, gritando: ¡oh Baal, respóndenos! Pero ¿qué dice Primero de Reyes? No hubo voz, nadie respondió. Y dice que Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía lo siguiente: clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás está dormido y habrá que despertarlo. Irritando a sus oponentes. Y ellos gritaban con más fuerza, se sajaban su piel hasta sangrar, pero nada sucedió. Dice en el capítulo 18, versículo 29, pasando el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Hermano, y le toca el turno a Elías. Y todos se quedaron así como están ustedes, en suspenso. ¿Qué iba a pasar con Elías? Y Elías prepara el altar, Elías prepara el sacrificio, hace una zanja alrededor del altar, ordena que llenen de agua hasta que la zanja de alrededor se llenó de agua. O sea, pidió tanta agua. Y sucedió entonces que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Y todo el mundo esperando. Y de repente cayó fuego. Se consumió el holocausto, se consumió la leña, aún las piedras, dice, el polvo lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Amén. ¡Qué victoria! Para una nación que estaba entregada a la idolatría. ¡Qué victoria! Y aún, hermanos, y esto es lo triste, y aún con este destello de la gloria de Dios, ellos continuaron adorando a Baal. Elías ordena matar a todos los profetas de Baal. Finalmente Dios envía lluvia de nuevo y ellos no reconocen la mano de Dios. Y esto muestra la dureza del corazón, la profundidad de la incredulidad. Luego leemos cómo Elías salió huyendo para esconderse ¿de quién? Ay, mi hermano, cuánto problema me dio Jezabel en Primera de Reyes. Pensando que él estaba solo, él que estuvo dispuesto a enfrentarse, Elías que estuvo dispuesto a enfrentarse a 450 profetas de Baal, sale huyendo delante de una mujer. Pero Dios lo cuida y le levanta el ánimo. Y la historia no termina ahí, sino que sigue en el segundo libro de Reyes. Pero eso lo van a ver después. Y usted me dirá: hermano, pero hasta el momento yo no he visto a Cristo en ninguna parte. Mi amado hermano,
Jesús es el mejor rey. No hay mejor rey. Dios es presentado como el gran soberano del universo de manera particular en las Escrituras. Dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Todos los reyes humanos, inadecuados. Y si hay algo bueno en alguno de estos reyes, es un reflejo de Dios. Jesús es el verdadero rey. En segundo lugar, ¿se recuerdan del templo de Salomón? Que no había templo ni habrá como ese. Jesús es el mejor templo. El templo es un tema muy importante dentro del libro, como hemos visto. Y esa presencia de Dios con el pueblo se cumplió a plenitud en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, como Él mismo será nuestro templo en la gloria, según Apocalipsis 21:22, el cual dice, y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Además, los sacrificios que se hicieron en el templo prefiguraban aquel sacrificio que se iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y tercero, hay uno más sabio que Salomón. El libro de Reyes nos presenta que la sabiduría de Salomón se hizo famosa. Y en el capítulo 10 tenemos el caso de la reina de Saba. Esta mujer, no lo mencioné adrede, hermanos, para concluir con esto. Tenemos el caso de la reina de Saba en el capítulo 10. Esta mujer vino de lejos para ser testigo de semejante sabiduría. Ella dice en el capítulo 10, versículos 6 y 7. Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Y Cristo, mis amados hermanos, usó precisamente este mismo ejemplo o el ejemplo de esta mujer para reprender a los líderes religiosos de su pueblo, de su época, por haberle rechazado a él y a sus palabras y a su mensaje. Dice Mateo capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. A quien hay que admirar, hermanos, es a Cristo. Ante quien tenemos que asombrarnos es ante su sabiduría, la sabiduría de su voz y de sus palabras. Pero ¿qué del profeta Elías? Cientos de años después nos volvemos a encontrar al profeta Elías en el Nuevo Testamento. Pero en esta ocasión no era para enfrentar a un rey como Acab, sino para comparecer ante un rey del completo agrado de Dios. Ante un rey que solo hablaría conforme a la verdad y que conduciría al pueblo solamente a Dios. Dice que Cristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. A Cristo tenemos que oír. Él es nuestro Rey. Él es nuestro templo. Él es la sabiduría encarnada. A Él debemos oír, a Él debemos glorificar. Jesús está en Primero de Reyes. Hermano, pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Que todos nosotros, por cuanto somos pecadores, estamos justamente condenados. Y esto no quiere decir que Dios es un rey malo como los hemos visto, sino porque pecamos contra Él. Pero a su misma vez Dios quiere salvarnos.
quiere perdonar nuestros pecados por medio de Jesús el Cristo. Tú y yo como pecadores debemos de venir en arrepentimiento y fe y reconocer nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. En segundo lugar, también Primera de Reyes nos enseña que no podemos y no debemos confiar en nosotros mismos, pues somos idólatras. Naturalmente adoramos, idolatramos nuestra lógica, nuestra mente, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, porque aún nuestras mejores intenciones están orientadas a nuestra propia adoración, a nuestra propia autocomplacencia a causa de nuestra autoadmiración. Confiemos en Cristo. En tercer lugar, también aprendemos que Dios es justo, pero paciente. Dios esperó más de 300 años, si unimos Primero y Segundo de Reyes, para enviarlos al exilio. Su disciplina fue justa, pero su paciencia muestra su misericordia. Y por eso dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, segunda de Pedro 3, 9 y 10. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Arrepiéntete. Pacientemente Dios espera, pero no será así cuando Jesús vuelva. Oramos. Señor, gracias. Porque Cristo es el mejor Rey. Porque Él es el mejor templo. Porque Él es más sabio que Salomón. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestros propios razonamientos, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad intelectual, en nuestro coeficiente intelectual, sino, Señor, a confiar en Cristo y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz, porque de otra forma no pudiésemos haber alcanzado salvación. Gracias, Señor. No merecíamos ese amor. No merecíamos ese sacrificio. Pero tú lo hiciste por amor. Y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.